poquito de tema y siguiendo también de lleno con el tema del ayuntamiento, el tema de los cambios, ya tenemos aquí en el estudio al historiador Joaquín Robles Linares, también tenemos en el estudio a Ignacio Lagarda, él es, además de ser historiador, es el cronista de Hermosillo, y es que al tú por tú en la historia, relaciones de alcaldes de Hermosillo y gobernadores de Sonora, coincidencias y desencuentros. Llegada de Antonio Esquiazarán, frente a qué estamos en este tema. Muy buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días, Priscila. Bueno, el presidente municipal de la capital de un estado en este país, no en Sonora, tiene dificultades de cierto tipo para gobernar. ¿Por qué? Porque él gobierna la capital donde está la sede del Poder Ejecutivo. Entonces, entre el gobernador y ese presidente municipal hay... el presidente municipal puede opacar al gobernador, hay competencia política, hay celo político entre los dos, o el gobernador puede minimizar al presidente municipal. Y también sucede que el presidente municipal de una capital normalmente aspira a ser gobernador. Y como es la ciudad más grande del estado, no estoy hablando de Sonora, estoy hablando de cualquier estado, pues tiene mucha pantalla para ser un posible candidato. Y ese celo político. Entonces, puede haber, no necesariamente tiene que ser la discordia o la competencia porque son de diferente partido, del mismo partido puede pasar lo mismo. Y en el caso de Sonora puedo decir, no sé si tenga que ver con el análisis, históricamente ningún presidente municipal de Hermosillo ha llegado a ser gobernador en la historia de Sonora. Entonces, aquí parece que hay una maldición con el presidente municipal porque ninguno ha podido, y en otros estados sí. Y lo han buscado. Bueno, sucede Sí. también, sucede también con la regencia de la Ciudad de México. Pasa lo mismo. Es un fenómeno similar. Lo que dice Nacho es cierto, viene la competencia por el espacio público, el espacio político, y vienen los celos y las rivalidades, pero también los conflictos en ocasiones. Remontándome un poco la historia, inicios del siglo XX, la imposición por Ramón Corral de su suegro como presidente municipal varias veces en Hermosillo provocó una insurrección popular que terminó en un himno que fue el Club Verde. Una canción muy famosa. Una canción muy famosa que incluso hasta hoy es una especie de himno revolucionario que nos identifica. El Club Verde de Rodolfo Campodónico. Eso da una idea de cómo los gobernantes tienen conflictos en ocasiones por municipios. En aquel entonces, inicios del siglo XX, Ramón Corral, el personaje gigantesco que dominaba el escenario político, impuso a su suegro varias veces y llegó un momento en que la gente prácticamente se hartó, se sublevó, y un compositor campodónico hizo aquella composición con el objeto de diferenciarlos, y las mujeres, las personas usaban un listón o algo verde precisamente para provocar el rechazo a aquella imposición. Y eso fue un conflicto a inicios del siglo XX. ¿Cuál era el político que se refería a su hijo como el orgullo de mi nepotismo? López Portillo. López Portillo, con José Ramón López Portillo. Joaquín, doy otro dato. Ningún presidente municipal de Hermosillo ha dado el grito de independencia. Así porque, es. Y ese es el principal foro que hay en el estado. En los medios de comunicación, primero está la nota de lo que hizo el gobernador, y al final allá lo que el presidente municipal cambió las lámparas, pero lo del gobernador es lo que importa. Y también antes había una regla política, no legal, pero sí del protocolo político cuando era puro PRI, era que decía, donde la agenda del gobernador es la agenda del presidente. Donde está el gobernador tiene que estar el presidente. Entonces los presidentes de Hermosillo se la pasaban atrás del gobernador, andando con el gobernador y no en el Palacio Municipal. Así es, sí. Y entonces además, eso frenaba. Y creo también, Nacho, que a diferencia de las presidencias municipales de hace 100 años o un poco menos, las facultades de los ayuntamientos se han hecho más extensivas, más grandes. Los ayuntamientos se han hecho más complicados, con más personal, con más atribuciones. Los presidentes municipales que nosotros recordamos en nuestra niñez o antes de nuestra niñez prácticamente se limitaban a seguridad pública, recolección de basura e incluso ni siquiera agua, porque era un tema federal. Era federal.
Y ahora los ayuntamientos tienen muchas atribuciones. El otro día... Joaquín, perdón, y al Sí. presidente, al jefe de la policía lo nombraba el gobernador. Lo nombraba el gobernador. presidente Es lo que te iba a municipal. decir, por ejemplo, en la época del general Yocupicio, que se establece por primera vez el Departamento de Tránsito y Vialidad y todo eso, incluso hacen un ordenamiento para cómo funcionan los carros. Era una atribución del gobierno del Estado. En resumen, No había esos ayuntamientos mastodónticos que tenemos ahora. En la jerga de los que estudiamos el municipalismo en México por muchos años, hay una frase que decía que el presidente la función del presidente municipal era coronar a la reina del pueblo y meter a los borrachos a la comandancia Ajá. de policía. No tenían facultades. Ahora que tienen más facultades, pero muchas más a partir de 1983, pues se vuelven más competitivos Sí. con el gobernador en turno. Eso o los hace muy proyectados o los lleva a la imposibilidad de ser candidatos a gobernador, Sí. porque les gana esta fatiga de gobernar con tantas cosas y con tantas limitaciones económicas como están en estos momentos. Sí, lo que pasa país. también que hay que recordar, y en descargo de los ayuntamientos, es que la repartición de recursos es muy inequitativa. 70% de la recaudación se la lleva el gobierno federal, 20% los estados y 10% los municipios. Y como los municipios son los que son la cara del gobierno para los ciudadanos, decía Ruiz Cortines que los diputados eran para el presidente de la República y los presidentes municipales para la gente. O sea, desde entonces, hablando de los años 50, tienen esa concepción. Y dar servicios con un presupuesto tan raquítico, pues los hace lo que dice Nacho, andar detrás del gobernante en turno para conseguir las participaciones. Me llama muchísimo la atención lo que abordaban hace un momento, que en el pasado un gabinete municipal eran pocas personas, Muy pocas. trabajadoras que quizás tenían muchas áreas a su cargo, pero que ahorita tenemos toda una maquinaria de gente. Tenemos unos ayuntamientos que son verdaderos gobiernos mastodónticos en chiquito. O sea, es muy complicado. Es la verdad, creo yo, que una de las propuestas que deberían hacer los presidentes municipales, incluyendo el que va llegando, es hacer un rediseño de lo que es el municipio. Es muy complicado. Tienen institutos de planeación y esto y una bola de facultades y todo, que a veces dices tú, bueno, pues qué complicado manejarlo. No. Tienen dirección de educación y no tienen facultades. No en esa tienen materia. escuelas. Tienen dirección de salud y no tienen facultades. No en tienen salud. hospitales. No, en facultades en salud en nada. ¿Y sabes qué es? Yo pregunté ahora que si por qué viene dirección de salud. Y me dijeron, es que es la dirección que se encarga de las tarjetas, de las sanitarias, de las prostitutas. Siempre han existido. Antes del 83, las facultades municipales eran las vialidades. ¿Se Sí, acuerdan? pero en ese, por ejemplo, en ese Calles. tema, Nacho, de las tarjetas y todo, ahí hay una dualidad con regulación sanitaria del Sí, Estado. pues. O sea, hay cosas donde Sí. en ese afán de desmarcarse de la tutela y ser una especie de creativos burocráticos, pues han hecho ayuntamientos a veces inoperantes, precisamente por lo grande, lo gigantesco. ¿Tendrán a lo mejor el dato o el recuerdo de cuándo fue esa transición entre ayuntamientos pequeños con algunos empleados y ahorita ayuntamientos? Hubo una reforma Ya. a finales de los 70 No. y en los 80. Sí, hubo No, una reforma, incluso la una de- reforma política que creó los nuevos, ¿cómo se llama? Regidores, incluso plurinominales, que no Sí, existían. Ese es electoral, Sí. pero las facultades de los municipios se ampliaron en diciembre del 82 y empezaron a ejercerlas. El 82 les dieron el agua potable, les dieron Sí. los impuestos inmobiliarios, Ajá. ellos los cobraban. Antes el predial lo cobraba el Estado. Así es. Entonces, Que es el único impuesto realmente cuantioso, ¿verdad? Que ellos y el recaudan. traslado de dominio. Ajá, y el traslado de dominio. Sí, entonces le dieron facultades fiscales y de otro tipo, el agua potable, vas a administrar el agua potable y otras más. Entonces fue cuando empezaron a crecer. Y les dieron facultades estas financieras de cobrar impuestos inmobiliarios, que son los más importantes, y son brutalmente ineficientes en esa materia. Estoy hablando de los municipios en Así México en general. Voy a recordar algo de historia. En 1967 fue el primer ayuntamiento panista en Hermosillo y en México, en una Con capital. Jorge Valdés. Jorge Valdés. Cualquiera hubiera dicho que iba a haber confrontación cuando el PRI era monolítico y el PAN era un pequeño ¿Quién partido. era el gobernador en el Faustino 70? Faustino Félix Serna, Y fue además todo un lo gobernador contrario, todo lo contrario. con un carácter fuerte, ¿no? Sí, dijeron lo va a hacer Sí, pedazos. lo va a hacer, ¿y no? Y no, fue al revés.
si alguien apoyó al presidente, fue Félix Serna. Después, cuando fue gobernador Samuel Ocaña García, la primera presidenta del primer trienio fue Alicia Arellano, de Pavlovich, del mismo partido, pero Alicia Arellano era amiguísima del presidente López Portillo. Entonces había un celo permanente. Cuando venía el presidente, primero saludaba a la licha, le decía. No, y se había dado un Había fenómeno celo. como el de más o menos parecido al de hoy. No lo mismo, pero ella había sido alcaldesa de Magdalena. Y entonces incluso recibió ahí al presidente Echeverría y al Y era presidente amiga de Gerald Echeverría. Ford y todo. Después, precisamente por su relación, había sido senadora, o sea, tenía un currículum. Había sido amiga de Era figura de tres nacional. presidentes de la República y senadora, entonces había mucho celo en el gobernador. Entonces fue cuando ahí, eran del mismo partido, había mucho celo, y fue cuando Ocaña dijo que Hermosillo estaba muy greñuda, mechuda, porque estaba así como está ahorita, con los baches y demás. Después ganó Casimiro Navarro, y también era un muchacho modesto, y Ocaña también, pues no le daba. Era cuando no había facultades Que municipales. el que candidato estoy del PRI diciendo. fue el arquitecto Flores López. Sí, y le ganó. Sí. Con Manuel Fabio Beltrones, pues no, con Félix Valdés, Carlos Robles Lustó no fue Así presidente es. municipal, pero se había enfrentado políticamente con el secretario de gobierno Beltrones, pues sí cometió errores fatales, y ¿Por qué tema se enfrentó? por la sucesión, pues que era por competencia en el gabinete, era secretario de gobierno No, y también, y era procurador. también Beltrones le intentó imponer personajes en el gabinete y el Guati pues no se dejó. Además, No estás tuvo- hablando del Guati. Perdón, no, el Mundo. ¿de quién? De Mundo. No, estábamos con Calolo Robles. Bueno, lo que pasa que dijiste también el Guati, ¿no? Con No. Beltrones. Todavía no. Sí. Era secretario de gobierno, Beltrones con Habían sido compañeros de gabinete, pues, y había grupos. Entonces, Beltrones perteneció a un grupo en el gabinete y el Calolo otro, y lo grillaron e hicieron que saliera del gabinete de Beltrones, pero fue a dar a México y cayó como subsecretario de Gobernación. El Calolo fue candidato a presidente, cometió un error electoral y pues lo hicieron pedazos. Y después, cuando Beltrones fue gobernador, el Guati fue presidente municipal, sí, y el sí. primer conflicto fue ese. Sí, En esa época, el ritual era que el presidente municipal, los presidentes municipales Sí. fueran al gobernador, sobre todo el de Hermosillo, y le palomeara el gabinete. palomear el gabinete. Ajá. Entonces hubo diferencias el Guati no fue y nombró a otros que no le simpatizaban al gobernador, entonces fue una confrontación. No, y además, por ejemplo, uno de los últimos conflictos que hubo es por una calle. ¿Te acuerdas que él le impuso el nombre a un bulevar poniéndole un nombre y luego el licenciado Beltrones a otro? O sea, Calle. hubo conflictos desde el principio, ¿no? Desde el Sí. principio. Precisamente hablamos del espacio. Es muy complicado en la misma ciudad estar dos figuras y dos personalidades. Obviamente, el presidente municipal con menos suerte que un gobernador. Entonces tiene que ir bandeando un poco ese tipo de celos y conflictos que se dan. López Nogales lidió con dos presidentes municipales panistas, Valencia Llobregat y Burques, pero López Nogales, que entendía muy bien lo de las facultades municipales, pues actuó con prudencia con ellos, pero ellos sí que los tenía encima como Creo unas... que con don Jorge fue una relación más o menos estable, ¿no? De don Jorge Valencia. Hacia el exterior, pero hacia el Ajá. interior... Quizá al interior había, pero no, donde sí hubo esa especie de lucha protagónica que el licenciado López Nogales, pues simple y sencillamente lo dejó hacer, fue con Pancho Burques, y que incluso creo que la historia y el tiempo le ha dado la razón a López Nogales en el asunto, por ejemplo, del agua. El otro personaje se enfrentó, lo golpeó, todo, queriendo alcanzar la gubernatura, y a fin de cuentas, López Nogales, prudentemente, entendiendo su tiempo histórico, le dejó el espacio, ¿ya? Y creo que a los 20 años, la razón se la lleva Armando López Nogales. López Nogales entendió también que lo que dije antes, las facultades del agua potable eran municipales, Así es. constitucional, dijo, es su derecho constitucional, si me lo pide el sistema, pues se lo tengo que dar constitucionalmente, pues se lo dio, y desafortunadamente, pues Armando López tuvo la razón, pues ahorita tuviéramos la desaladora ya con 20 años. Sí. Eduardo Burs, pues también, competencia con María Dolores del Río, que también pretendía llegar también a ser gobernadora,
y con el propio Ernesto Gándara, que pretendía ser gobernador, y había esa competencia permanente. Y con el Hubo valor... un evento cuando, yo no recuerdo la fecha, que abrieron el puente que conectaba los dos palacios. Sí, Sí. siempre, ya es una tradición es de una darse un tradición, abrazo y que no sirve para mucho. Y que un tiempo estaba cerrado. Sí. Yo recuerdo en mis primeras experiencias reporteriles que un tiempo se mantuvo cerrado y después lo abrieron. Toda la vida estuvo abierto, Ajá. nomás que un tiempo se cerró, por allá en los 80 se Sí, cerró. sí. Y ellos simbólicamente lo abrieron, se dieron un abrazo y luego cerraron la puerta. era un puente. No se usa, ¿no? No, es que antes las dependencias estatales Exactamente. estaban en el ayuntamiento. Así es. Yo lo viví, yo era dibujante y venía por Era, ese puente. era un puente que no tenía un simbolismo Político. Era un puente que tenía una facilidad administrativa, nada más. Después la gente lo hizo, como ese puente lo hizo un símbolo de relación. Sí. Y hasta la fecha permanece. Pero ese puente lo hicieron precisamente para facilitar lo que dicen Nacho, el tránsito de las oficinas. El Congreso del Estado estaba en el tercer piso. Y la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento y del Palacio Municipal. Y la Dirección de Obras Públicas estaba en el tercer piso. Entonces íbamos a sacar copias y regresábamos a llevar papeles. Éramos amigos, no había problema, pero era administrativo. Ajá. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Pues lo mismo. El personaje ahorita, que no es del partido del gobernador, más visto y más potencialmente posible futuro candidato a gobernador es Toño Astiazarán. Así es. Y es el presidente municipal de la capital. Son amigos, se conocen, bueno, trabajaron juntos y pueden ser respetuosos, pero la competencia va a estar ahí. Así es. Y Toño va a estar siempre al tiro del... Sí, va a estar sobre el reflector, ¿no? Sí. Hay un detalle también, creo que vale la pena abordar históricamente, presidentes municipales que pasaron a la historia por ser recordados por buenos presidentes municipales y que fueron personajes que se llevaron el cariño de la gente. El doctor Olivares, por ejemplo. Roberto Romero. El Roberto Romero también. Hilario Lea, Hilario Lea, que fue un presidente municipal muy querido. César Gándara, que fue un presidente municipal muy, muy querido. Mi papá Ernesto. Sí. O sea, también el Temo Valderrama en este momento. Y el Chale Valderrama, su papá también fue presidente municipal. Valderrama que quitó la zona rosa, la zona roja. Sí. O sea, hay también en la historia de Hermosillo personajes que llegaron a la presidencia municipal, hicieron muy buen papel, se retiraron a sus casas y la gente lo siguió recordando con mucha estima. Hasta la fecha. Hasta la fecha también. con dignidad. Y además no compitieron, curiosamente, quizá en su momento no tuvieron ese protagonismo por alcanzar la gubernatura. Y eso. Yo voy a decir un pleonasmo. Lo que pasa es que los presidentes municipales de la capital se politizan demasiado. Ajá. Apenas están tomando posesión y ya está viendo la Diputación Federal, la Senaduría y la Gobernatura. Así es. Y antes no era así. No. El presidente municipal era un vecino querido del pueblo. Como sigue siendo en muchos municipios pequeños. En muchos municipios, sí. Así sucedía aquí y muchos de ellos, que hay, afortunadamente, tenemos memoria de ellos en las calles, fueron muy estimados y se retiraron a su actividad y siguieron. Pues yo, por ejemplo, yo me acuerdo. Todos tienen nombres de calle. Yo me acuerdo de un buen presidente municipal que tenía en la ciudad y me tocó don Alfonso Aguayo Porchas. Y don Ramón Ángel Amante. Don Ramón Ángel Amante, que había sido senador y todo, muy, muy estimado por la gente. Abuelo de Tirso Amante. Entonces, Tirso Amante. Ellos son presidentes municipales muy bien recordados como presidentes de la capital. Así lo voy a dejar en esa frase. Antes el presidente municipal era uno de los vecinos más queridos del pueblo. Así es, así es. En todos los pueblos. Ajá. Esperemos que sea el caso, que haga muy buen papel, que no se deje llevar por las ambiciones y tampoco que lo vaya a cegar el reflector. El escenario es el mismo, ¿eh? Lo acaban de describir aquí los muchachos que estuvieron antes de nosotros. Es el mismo de hace 40 años. Así es. Pues muchas gracias. Esta fue la mesa de análisis sobre los últimos alcaldes, similitudes. ¿Qué cambios harían? ¿Qué
¿Qué nos puede enseñar el pasado de lo que tenemos en el presente? Muchas gracias, Joaquín Robles Linares, historiador, Ignacio Lagarda, cronista de Hermosillo. Y con esto yo me despido. Muchísimas gracias por su permanencia. Les recordamos, todo se queda en Proyecto Puente, en YouTube en Proyecto Puente. Síganos en las redes sociales de Proyecto Puente. Toda la información en proyectopuente.com.mx. En nombre de Luis Alberto Medina, titular de este espacio informativo, yo soy Priscila Cárdenas. Les deseo que tengan un excelente fin de semana.